Buenas noches a todos, vamos a comenzar la clase. Hoy nos toca ver la distribución de Poisson. ¿Se escucha bien el audio? Sí, Inge. Sí, se escucha bien. Ok. Ok, gracias. Entonces, vamos a ver un caso de distribuciones de probabilidad donde no es como los anteriores que decía, tenemos una eh, extracción de muestras con o sin reposición. Ahora no estamos en esa situación porque ya hemos visto con la binomial hipergeométrica y que son los dos casos de la distribución de... Perdón, les decía, no es como en los casos que hemos visto cuando teníamos ejercicios con o sin reposición. Ahora la distribución de Poisson trabaja con lo que se llama el promedio de ocurrencia de la variable. ¿Ya? Nosotros, por lo general, podríamos, para cualquier evento que tenga, aunque tenga una aparición debido al azar, aunque sea debido al azar la ocurrencia de un evento, por ejemplo, no sabemos cuántos clientes vamos a tener hoy día en la tienda o en la estación de gasolina, no sabemos cuántos clientes van a aparecer, porque un día al otro pueden aparecer más o menos de lo que esperemos, ¿no? Y veamos que sí son debido al azar, ¿no? Porque no sabemos en qué momento va a requerir cargar gasolina, digamos, en sus autos, ¿no? Si ha recorrido o no ha recorrido poca distancia, etcétera, ¿no? Entonces, lo que realmente sucede es que podríamos calcular un promedio de llegadas por día de sus clientes y definir bajo un intervalo de tiempo, que sería por día, ¿no? ¿Cuántos clientes se espera lleguen en cualquier momento, o en una hora o en día, ¿no? Y lo definamos como un promedio de ocurrencia. A partir de ese promedio de ocurrencia, que es cuánto se espera ocurre los eventos en un determinado intervalo de tiempo, ¿no? Podemos aplicar la distribución de Poisson para calcular probabilidades de que, por ejemplo, lleguen más de lo que esperemos o menos, o que no llegue ningún cliente en una hora cualquiera, etcétera, ¿no? La probabilidad que nosotros necesitemos, cualquiera. Cuestión de que nosotros, a partir de ese promedio, podamos calcular probabilidades. En la definición que se plantea acá en la presentación, dice, para determinar la probabilidad de ocurrencia de un número establecido de eventos, cuando estos ocurren en un intervalo de tiempo, superficie o volumen, porque puede haber situaciones en que las variables discretas, las variables aleatorias discretas, ocurran no en un intervalo de tiempo, sino también puede ser de superficie, como daba el ejemplo en los otros grupos, decía, hay una fábrica que produce planchas o láminas de acero y se podría observar algún tipo de falla o problemas de fabricación, algún defecto, ¿no? En la plancha o en la lámina de acero, ¿no? En un metro cuadrado cualquiera. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de no encontrar ninguna falla en un metro cuadrado cualquiera, ¿no? Viene algún inspector de calidad y dice, a ver, la producción que se ha hecho entre estas horas, y ahí revisa y ve si hay o no hay fallas, ¿no? O tal vez la variable aleatoria discreta ocurre dentro de una unidad de volumen, ¿no? Metros cúbicos, por ejemplo, ¿no? Cualquier variable aleatoria discreta que pueda ser determinada bajo un promedio, ¿no? Y que tenga relación con ese promedio, ¿no? La distribución de Poisson es muy utilizada en lo que es la investigación operativa, que es una materia que se lleva a media carrera, digamos, ¿no? Sobre todo para lo que trabajan en la parte de administración, digamos. Y contempla esta función de Poisson para poder encontrar esto que se llama
la cantidad de clientes, hacer simulaciones, ¿no? De la llegada de los clientes. Entonces, es muy utilizada la distribución de Poisson. Lo que nosotros más vamos a ver es el cálculo de probabilidades. Entonces, sí o sí necesitamos conocer el promedio de ocurrencia de la variable para poder calcular cualquier probabilidad que nos pida. Veamos la función de densidad de Poisson. Esta es la función de densidad de Poisson. Esta función de densidad solo tiene dos variables o dos parámetros, es lambda y x. X, como hemos visto siempre, es la variable aleatoria, ¿no? Es la variable que nosotros vamos a tomar en cuenta para calcular probabilidades. Y lambda, ese símbolo lambda que ven ahí, representa el promedio de la ocurrencia, ¿no? Ese es el promedio. Entonces, en promedio, tantos defectos se espera por metro cuadrado, ¿no? Entonces, nosotros podríamos saber cuánto vale lambda del enunciado. El enunciado tiene que darnos ese valor de lambda. ¿Está bien? Por lo pronto, ahora lo que vendría a ser interesante es definir los valores de x. Ustedes saben que la variable aleatoria discreta, x, tiene valores enteros y que definen cuántos eventos esperamos que ocurran, ¿no? Seguramente va a empezar en 0. Aquí hay un error en la presentación, debería comenzar en 0 o en 1. Y la pregunta viene a ser, ¿en qué valor termina x? Si para el ejemplo del surtidor de gasolina, ¿no? En promedio se espera que hayan 10 clientes por hora o 10 personas que necesiten recarga de gasolina. En promedio son de 10 por hora. X representa el número de clientes que llegan en una hora. Entonces, ¿qué valores de X podría considerar para ese ejemplo? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué valores de X debería considerar para ese ejemplo? X en qué valor comienza en 0, pero ¿en qué valor terminaría? Pero no tenemos n. Iván dice en n, pero no tenemos n. N era el número de muestras que obteníamos en una distribución binomial o hipergeométrica, pero aquí, voy a repetir la pregunta. Aquí, como ustedes ven, la función de Poisson no depende de n, no depende del número de extracciones, porque no hay extracciones que se realicen, que no son número de llegadas, ¿no? Entonces les decía, lambda, que es el promedio de ocurrencia de la variable, es el número de llegadas en promedio que se esperen lleguen por hora, ¿no? Entonces, lambda, por dar un valor, vale 10. Lambda es igual a 10. Significa que hay 10 llegadas por hora, ¿no? En promedio. Ahora, si nosotros decidimos que X representa ese número de llegadas que pueden ocurrir en una hora, ¿no? X puede comenzar en 0, donde es posible calcular la probabilidad de que no haya ninguna llegada de un cliente en el surtidor de gasolina, ¿no? En una hora cualquiera. ¿Hasta qué valor, pero tendría que valer X? Pueden llegar un cliente, dos clientes. 10. Eric dice hasta 10. Gabriel, ¿qué dices tú? Hasta 10. 10 es el promedio de 10 es el promedio de llegadas. Eh, Como saben, la media es una estadística de posición central. Es un valor que está al medio de la distribución. Entonces, hay posiblemente valores que sean mayores que la media. La media no va a ser el máximo. Entonces, ¿qué valor podría ser máximo en X para este ejemplo? 23. 20. ¿No? 20, 20. Imaginemos que podría ser 20. ¿Por qué? Porque es el doble que la media, digamos, ¿no? No, estoy suponiendo lo que ustedes han pensado. Pero digamos que partimos de esa idea. Ocurre de que en la distribución de Poisson no se puede determinar exactamente hasta qué valor de X sería representativo, ¿no? O
o necesario para poder nosotros calcular probabilidades. Está abierto el valor de X hacia arriba. ¿De qué va a depender los valores de X que deba considerar para cálculo de probabilidades? Si ustedes empiezan a calcular las probabilidades, ¿no? De que X es igual a 11, X es igual a 12, ¿no? Cuando lambda es igual a 10, que el promedio de llegadas es 10, ¿no? Pero pueden llegar, si en promedio llegan 10, también podrían llegar 11, 12 o 13 clientes también, ¿no? O 14 autos, ¿no? Para que los recargamos con la gasolina, ¿no? Pero podrían llegar 21 autos también, o 22, o 23, podrían llegar, ¿no? Puede haber una situación de, no sé, de emergencia o algo así, donde todos quieren recargar gasolina y puede que una hora lleguen tantos clientes. Entonces, el valor de X, que tiene que comenzar en cero, les dije que hay un problema aquí en la presentación, que comienza en cero, no necesariamente va a terminar en la media, puede ser más que la media y no sabemos hasta qué valor. Y lo dejamos así en puntos suspensivos. Cuestión de que cuando viene la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que lleguen más de 15 clientes, digamos, 15 automóviles a recargar gasolina? Entonces empezamos a calcular las probabilidades desde 15 hacia arriba, pero hasta un momento en el cual la probabilidad sea tan pequeña que no sea necesario sumar esos valores y se quede en un X determinado. ¿Ya? Vamos a ver en el ejemplo a qué nos referimos cabalmente. Antes, pero lo que nosotros tenemos que saber y conocer es qué fórmulas definen lo que es la media y la varianza en la distribución de Poisson. Para la distribución de Poisson, nosotros tenemos lambda como dato, ¿no? Lambda es el promedio de ocurrencia. Este promedio lambda, ¿no? Como es el promedio de ocurrencia, entonces va a ser igual a la media para la variable aleatoria discreta. Entonces, mu, que es el promedio de la variable aleatoria, va a ser igual a lambda directamente, no hay que hacer ningún cálculo. Directamente el valor del dato que nos da el ejercicio de cuál es el promedio de ocurrencia de la variable lo colocamos como una media. Y para la varianza es lo mismo, es igual a lambda. Para determinar la desviación estándar en la variable aleatoria, tendríamos que sacarle la raíz cuadrada a lambda y listo, ¿no? Es así como vamos a determinar estos dos valores de la media y la varianza. Ahora sí, vamos al ejemplo, ¿no? Léalo por favor el ejemplo. En base a esto vamos a ver lo que les estaba comentando de X, ¿ya? Un minutito por favor, léalo. ¿Cuál es el valor de lambda que aparece en este ejemplo? ¿Qué valor de lambda debemos tomar en cuenta para este ejemplo? El número de camiones por día. El número de camiones 12. por día. 12. 12, ¿no ve? 12. ¿Qué unidades pero tiene 12, por favor? Es importante lo de las unidades en la distribución de Poisson. Como les decía, tiene unidades de tiempo, espacio, superficie. Entonces, ¿qué unidades tendría ese 12? Camiones sobre 12 camiones por día, ¿no ve? ¿Estoy bien? ¿12 camiones por día? Sí. Listo. Muy bien. Gracias a todos por sus respuestas. Entonces, si en promedio se espera que lleguen 12 camiones por día, ¿cuál es la probabilidad de que en un día dado lleguen 9 camiones? Menos que la media. Puede ocurrir, ¿no? Entonces, lambda, como ve aquí en la presentación, dice lambda es igual a 12 camiones por día y X es la variable aleatoria que representa la cantidad de camiones que llegan en una hora cualquiera a este paradero. Y que empieza en cero y no hay un valor final, ¿no? Ahí ven la presentación, comienza en cero, pasa por 12, que es la media, pero
sigue todavía teniendo la opción de considerar valores que sean mayores que 12 o mayores que la media. ¿Está bien? ¿Está bien hasta ahí? Ok. Para ir un poquito comparando los resultados y también veamos esta parte de la variable X, les voy a pedir por favor que las calculadoras, ¿no? Utilicen las calculadoras con la función tabla, modo tabla, que es la opción 7 o la opción 9, depende de la calculadora, y transcribamos la función de Poisson para que nos calcule todas las probabilidades que estamos viendo en la presentación y así poder corroborar los resultados, además de que les vaya haciendo algunas consultas en función de lo que vaya saliendo. Entonces, para los que tengan la calculadora a la mano, por favor, váyanse a la opción modo tabla y transcriban la función de Poisson de acuerdo con el siguiente detalle. 12, ¿no? F de x igual, f de x aparece primero, igual a 12 elevado a la x, 12 elevado a la x por e a la menos 12, porque lambda es conocido y es igual a 12. Lo que queda como incógnita es x, ¿no? Entonces sería 12 elevado a la x por e a la menos 12 dividido entre x factorial. El x lo dejamos como variable, x, y no sé si han ubicado la opción factorial en la calculadora. No, ¿pueden indicar, por favor? Claro, por favor. Sí, Ustedes sí, debe ser lo mismo. Un ratito. ¿Han visto la tecla x a la menos 1? Ahí arribita hay un x factorial. Lo obtienen con el shift, con la inversa. ¿Alguna consulta vía? Oh, Un momentito, antes de colocar los valores de inicio y final, todo eso, multiplícalo por 100 para que salga ya en porcentaje los resultados. Cuestión de que podamos comparar directamente con lo que sale en la diapositiva. Todo lo que hemos escrito de Poisson por 100 para que salga en porcentaje. Ahora sí, una vez de que ya multiplicado por 100, presionen igual y después les va a preguntar start o inicio y colocan 0. Puede que ningún camión llegue a la parada, esté para la parada vacía una hora. Y como final coloquen 29 o 30, dependiendo, creo que la calculadora acepta hasta 29 o 30 como máximo, no puede calcular por la memoria y todo eso, uno puede calcular más valores de X con probabilidades. Entonces, den el máximo, ¿no? Para que ustedes puedan ver. Solo me pide calcular la probabilidad de que X sea igual a 9. Solo un resultado voy a mostrar, ¿no? En la primera pregunta, pero para ya la segunda pregunta van a estar varias probabilidades. Entonces, por eso les estaba diciendo, calculen como final, end o final, coloquen 29 o 30, no sé cuánto acepta la calculadora, creo que es 29 nomás, y paso 1, ¿no? Paso 1. De 1 a 1 va variando X. ¿Han terminado? ¿Están con las probabilidades en la mano? sí, jefe. Muy bien, me alegro mucho. sí, Se confirma el resultado de que la probabilidad de que lleguen 9 camiones a ese paradero es igual a 8,74%. Sí, jefe. Sí, sí. ¿No? Está. Más que todo para que ustedes tengan la certeza, ¿no? De que estamos introduciendo bien en la calculadora nuestras funciones, ¿no? Así ustedes practiquen y puedan hacer bien lo de las funciones en la calculadora. Listo. Ahora sí, la segunda pregunta, ¿no? La que nos va un poquito más cerrar las ideas que estábamos hablando hace rato. ¿Cuál es la probabilidad de que en un día dado lleguen más de 15 camiones a ese paradero? Entonces, más de 15 significa que empieza en 15 o en 16. 16. 16, muy bien. Hasta arriba, ¿sí? 16, más de 15. Entonces, si ustedes por ahí, al estar tan nerviosos en el examen, colocan el 15 más, la respuesta está mal. Pero el 15 es un valor chiquitito, no le afecta en nada. No.
no deben tomar en cuenta el 15, es más de 15, o sea, comienza en 16, ¿no ve? Entonces, la probabilidad de que lleguen más de 15 camiones comienza en x igual a 16. Y la pregunta es, ¿hasta qué valor de x voy a tomar en cuenta como probabilidades de llegada? Vean, por favor, la salida de la tablita en la calculadora y dígame, ¿hasta qué valor de x creen que deberíamos tomar en cuenta para ir sumando las probabilidades? A ver, ideas. 26. Yo diría hasta el 26. 26. ¿26? Sí. Sí, G26. 26, bien, bien. Porque después del 26, el 27, ya está elevado a la -3, es exponente a la -3, o a la -4, o a la -5, que ya son valores muy pequeños. Esos ya no los van a tomar en cuenta. Se puede hacer, se lo puede tomar en cuenta, pero están perdiendo el tiempo, digamos, ¿no? En el buen sentido. Porque al querer sumar todos los valores, ¿no? Uno puede llegar a cometer errores de suma o de transcripción y no vale la pena hacer eso. Si es a la -3, ya no lo tomen en cuenta, digan que es 0. Directamente lo van a asumir como 0, porque en este caso hasta el 26 todavía es aceptable la probabilidad. Es un valor que se puede sumar y que va a aumentar, ¿no? Significativamente al resultado. Entonces, X, que era la variable aleatoria del número de camiones que llegan al paradero, comienza en 0 y tendría que terminar en este ejercicio, para este caso, en 26. No hemos dicho en ningún momento el 26, dijimos tal vez es 20, tal vez es 15, tal vez es 20, ¿no? Pero no dijimos 26. ¿Y de dónde sale la idea del 26? Es por la calculadora. La calculadora nos está mostrando que las probabilidades que podrían considerarse significativas, ¿no? O que son relevantes, ¿no? En su valor, hasta el 26 es más que suficiente. ¿Listo? Entonces, si ustedes, por favor, podrían comparar los resultados que tengo en la diapositiva. Debería comenzar en 5,43% para x igual a 16 y de ahí ir tomando en cuenta los demás valores. Hasta 0,02%. Y la respuesta es la suma. ¿Están bien los resultados? ¿Les sale igual? Muy bien, muy bien. Me Sí, alegro. sí. Redondo. Dime, por favor. No, digo que sale. Ah, ya, Joel. Muy bien. Entonces, estamos de acuerdo en que ese va a ser el resultado de la segunda pregunta. Es 15,55%, digamos, ¿no? Previa revisión tal vez se la suma, pero bueno, no creo que sea muy diferente al resultado que ustedes se encuentren. Inge, perdón. Ese es el detalle de la distribución de Poisson. Cristian, ¿alguna pregunta? Sí, en caso de que hubiera tomado los 29 datos y hubiera variado, digamos, en algo y hubiera estado bien, digamos, si saliera en un examen, hubiera estado mi respuesta, hubiera estado bien. Buena pregunta. Puedo trabajar en Excel y en el Excel puedo sacar hasta el 40 o 50 y lo suman y está correcto la respuesta. No voy a decir que está mal si toman todos los valores de X posibles. ¿En qué manera va a afectar el resultado que yo lo estoy presentando aquí? Si yo digo que es 15,55% la respuesta, ustedes sumando todos los valores de X hasta el 40, en el Excel es posible, sale 15,57%. ¿Ven? Es casi lo mismo. 15,55, 15,57% va a ser lo mismo. Entonces, no va a haber ningún problema que ustedes puedan tomar más valores de X. Si están trabajando con la calculadora, claro, les conviene tomar hasta donde sea significativo la suma, ¿ya? Entonces, Cristian, creo que estábamos con Cristian. No hay problema, pueden sumar todos los valores de X que sean posibles y el resultado no va a variar mucho. Dos decimales lo va a sumar, nada más. ¿Listo? Está bien, Inge, gracias. Ya, buena pregunta. Porque como
tenemos ahora la opción de hacer los exámenes en el Excel, entonces capaz puedo animarme a hacer más valores de X y no hay problema. No hay ningún problema. Por lo pronto, lo que sí es el problema es que tomen en cuenta el 15, como les decía, ¿no? Si ustedes han sumado desde 15, ya se va a notar una diferencia y eso está mal. No porque el 15 parece que confunde, no, es que hay que leer bien la pregunta en el segundo parcial, ¿no? Dice más de 15 y listo. Hasta aquí, ¿alguna otra consulta, por favor? Bien. Esa es una de las cosas particulares que tiene Poisson, ¿no? El valor de X puede ser hasta 26 o hasta 30, digamos, ¿no? No es lo mismo que en la distribución binomial o hipergeométrica, que solamente puede ser hasta n, ¿no? Hasta n es el límite, pero en la distribución de Poisson no hay límite. Hay un ejercicio que está acá, en la diapositiva. Por favor, una leidita, un minutito les espero, para un poco discutir qué valores vamos a considerar. ¿Cuánto vale lambda en este ejercicio? 0,5. 0,05. Como les decía, es importante que me den las unidades. ¿Qué unidad tendrías lambda? Hora sobre Fallas por hora. A ver. Sí. 0,05 fallas por hora. ¿Estoy bien? Sí, Sí. Positivo. Ahora ustedes dirán, puede haber 0,05 fallas. ¿Acaso las fallas no son valores enteros? Lo que pasa es que nosotros podríamos haber sumado cuántas fallas han ocurrido en el mes. Y digamos que en un mes que hemos observado han ocurrido 20 fallas. En cualquier momento, pero en el mes, en total, han ocurrido 20 fallas. Y el número de horas de trabajo que hemos tenido en ese mes son de 400 horas, ¿no? Digamos que hemos trabajado unas 400 horas en todo el mes, ¿no? ¿Qué ha pasado? Saco el promedio. A ver, dividan 20 entre 400, 0,05 fallas por hora. Entonces, a pesar de que la variable es discreta, a pesar de que el promedio también debería ser entero o discreto, no lo cambien por nada, ¿sí? Manténganlo nomás como dice en el ejercicio, lambda es 0,05. No es que, se ha debido equivocar, debe ser 5 fallas por hora. No. Es producto de una división de número de fallas, digamos, de un mes, y ha dividido 20 entre 400 y de esa manera salió 0,05. ¿Ok? Primer punto. Ahora dice, ¿cuál es la probabilidad de que no ocurran fallas en un periodo de una hora de trabajo? Esa es la pregunta, la primera pregunta. ¿Qué valor de X me está pidiendo calcular la probabilidad? 0. 0. Muy bien. Me está pidiendo calcular la probabilidad de que no ocurran fallas. Por lo tanto, la variable aleatoria es el número de fallas que ocurren en una hora. Eso es X. X va a ser número de fallas que ocurren en una hora. Entonces, los valores de X que son posibles son desde 0 hasta, bueno, pueden ocurrir más fallas. Una falla, 2 fallas, 3 fallas. ¿Por qué no pueden ocurrir 5 fallas? ¿No? Tal vez ese día estaba mal el equipo. Ahora, el valor de lambda que voy a tomar en cuenta es 0,05. ¿No? Y calculo la probabilidad de que X sea igual a 0. Segunda pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que no ocurran fallas? Otra vez me está pidiendo calcular la probabilidad de que X sea igual a 0. Que no ocurran fallas. Pero en un periodo de trabajo de 8 horas. ¿Será lo mismo o será la misma probabilidad, ¿no?, de que no ocurran fallas en una hora que en 8 horas? ¿Ustedes creen que es igual o diferente? Diferente. Diferente. No es lo mismo que yo pueda observar una falla en una hora que en 8 horas.
¿Cuál es más probable? La de 8 horas, sí. La de 8 horas. Porque como tengo muy bien la respuesta, como tengo un periodo de 8 horas de observación, entonces es más probable que ocurra una falla en ese periodo de 8 horas. Entonces eso ya me está confirmando de que no es la misma probabilidad que si yo observo solamente una hora. Si observo 8 horas, la probabilidad es mayor y, o es menor, que no ocurran fallas va a ser menor, entonces no va a ser la misma probabilidad. Entre la primera y la segunda pregunta, me pide que no ocurran fallas, entonces x igual a 0. En ambas preguntas, x es igual a 0, eso no va a cambiar. Pero debo cambiar algo porque la probabilidad no es la misma, si no encontraría el mismo resultado en ambas preguntas. ¿Qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar lambda. Lambda es lo que va a cambiar. La primera pregunta toma lambda igual a 0,05. Para la segunda pregunta, ¿cuánto vale lambda? Porque va a cambiar lambda. Lambda, ya me ha respondido Ramiro, él me dice 0,4. ¿Qué es lo que pasa? Lambda tiene unidades de falla por hora. Lambda debería tener ahora, para 8 horas de trabajo, número de fallas o promedio de fallas por cada 8 horas. Por lo que, si 0,05 fallas se esperan en una hora, X es el número de fallas que se espera en 8 horas. Es como una regla de 3. El resultado es de lambda, el nuevo lambda que voy a tomar en cuenta es 0,4. ¿Pero de dónde sale 0,4? De la multiplicación de 0,05, que es el lambda inicial, por 8 horas. Por 8 se multiplica. De tal manera que el nuevo lambda para la segunda pregunta es 0,4 fallas por cada 8 horas. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Muy bien. Muy bien, me alegra. Entonces, dígame para la tercera pregunta, ¿cuánto vale lambda? ¿Cambia o no cambia? 2. 2. Entonces, si tengo 0,05 fallas en una hora, en 40 horas de trabajo, imagínense ahora observar, seguro es que voy a ver que va a haber alguna falla y que no, o sea, ¿qué probabilidad de que no ocurran fallas? Es más pequeña todavía la probabilidad. Entonces, lambda debe cambiar. X sigue siendo x igual a 0 para la pregunta 3. No ocurran fallas, x igual a 0. Y lo que tiene que cambiar es lambda para hallar otra probabilidad, ¿no? Y en este caso vale 2. Multiplicamos 0,05 por 40 y ese es el nuevo lambda que es igual a 2. Listo. Perdón, Miguel, una pregunta. Dime, por favor. Y en la parte que nos dice cuál es la probabilidad de que no ocurran fallas en una semana de trabajo y la semana no afectaría en nada, o cómo se analiza esa parte. La unidad de tiempo que está en común en todas las preguntas son las horas. Una semana de trabajo son 7 días, pero no es en días en que está trabajando lambda. Lambda está trabajando en horas. Entonces tú dirás, en una semana debería ser 7 por 24 horas, pero no, te está especificando que sean 40 horas de trabajo. Es 8 horas de trabajo por día, solo se trabaja de lunes a viernes, entonces 8 por 5, 40 horas. Debería especificarte de esa manera el ejercicio. ¿Cuántas horas exactamente son las que nos está pidiendo? A pesar de que dice una semana, pero consideremos esa idea, ¿no? De que son los 5 días de lunes a viernes, pero se trabaja solo 8 horas y de ahí vienen las 40 horas. ¿Está mejor? Sí, gracias. Sí. Entonces, no afecta en nada que diga semana de trabajo. En realidad, lo que debemos tomar en cuenta son las 40 horas. Entonces, esta es otra particularidad de los ejercicios que tiene la distribución de Poisson. La distribución de Poisson, si bien no tiene un X definido, también el lambda está sujeto a las preguntas del ejercicio. De tal manera que el lambda puede cambiar, no X, X no va a cambiar porque siempre va a ser número de fallas. Claro, tal vez la unidad de tiempo cambie, pero lambda es lo que en algunos ejercicios sí cambia. ¿Ya? No sé si hay alguna otra pregunta.
Ok. Bien, entonces, con esto ya hemos terminado el capítulo 5 de lo que son distribuciones de probabilidad discretas y variable discreta. Y comenzaríamos ahora con el capítulo 6. Solamente vamos a hacer una pequeña introducción. Es importante porque nosotros ya tenemos la idea de cómo son las discretas, ¿no? Ahora tenemos que ver las continuas, ¿ya? Quiero recomendarles que vayan resolviendo los ejercicios que están en las diapositivas. No son de evaluación, no tienen nota que ustedes resuelvan los ejercicios de las diapositivas, pero es de entrenamiento y de que ustedes vayan armándose, ¿no? Listo. Una variable continua. Una variable continua tiene infinitos valores. A diferencia de una variable aleatoria discreta, este ya es el capítulo 6, le voy a pasar las diapositivas después en el Classroom. Una variable aleatoria continua puede adoptar cualquier valor fraccionario dentro de un rango definido de valores. ¿Eso qué quiere decir? Si nosotros, por ejemplo, estamos tomando en cuenta el tiempo de llegada al aula, ¿no? Supongan que ustedes les lleva 15 minutos llegar al aula, ¿no? Supongo. ¿Cuál es la probabilidad de que llegues tarde al aula? ¿Qué tendría que calcular? Digamos que salen 6:30 de la noche y tienen que llegar 7 menos cuarto al aula, o 6:30 de la mañana, tienen que madrugar y tienen que llegar a la hora 7 menos cuarto, tienen los 15 minutos que les toma, ¿no? Entonces, saliendo 6:30 debería ser suficiente, pero puede ser que lleguen tarde, ¿no? Por X o Z motivo, algún retraso a la salida o a la llegada, ¿no? Hace que la duración del tiempo sea mayor a 15 minutos. Entonces, si les pido calcular la probabilidad de que lleguen tarde, ¿qué debería calcular? ¿Alguien? Que X sea mayor que... Perdón, Gabriel. Para la hora de la llegada. Es decir, X ahora es el tiempo de llegada, ¿no? El tiempo que te toma llegar al aula. Y deberías llegar en 15 minutos. Pero puede ser que llegues tarde. Entonces, te pido calcular la probabilidad de que llegues tarde al aula, sabiendo que tienes 15 minutos para llegar, ¿no? Entonces, debes calcular la probabilidad de que X sea mayor que 15. ¿No ve? Es lo que quería que me diga. Ahora, ¿qué valores de X voy a considerar cuando digo mayor que 15? Después del 15, ¿qué valor vendría? A partir del 16. 16 para ti. No, no. Ahora la variable aleatoria es continua, no es discreta. No puede ser después del 15 el 16. ¿Qué valor vendría a ser después del 15? 15.1, 15.2. Exactamente. O si quiero 15,01, 15,02, 15,03. O para ser más específicos, 15 minutos, 1 segundo, 15 minutos, 2 segundos, 15 minutos, 3 segundos. O 15 minutos y 1 milésima, 15 minutos y 2 milésimas. Eso ya es tarde, ya estoy después de los 15 minutos. Y yo podría así subdividir X infinitas veces. Ya no es el hecho de que varía de uno en uno, ¿no? 15, 16, 17. Ya no, ahí perdemos todo ese principio de valores enteros, ahora son valores continuos. Bien, entonces, si quiero calcular la probabilidad de que lleguemos tarde al aula y que sea mayor que 15 minutos, y el primer valor que puedo tomar después del 15 es el 15,01, digamos, ¿cuántas probabilidades voy a calcular? ¿Cuántas probabilidades voy a obtener de que llegue tarde? Infinito. Infinitos, muy bien. Infinitas probabilidades, porque yo voy a tener infinitos valores de X. ¿Qué hago entonces para poder calcular la probabilidad de que yo llegue tarde? O sea, ¿de qué me sirve si yo sé que aplicando la función tal vez, y reemplazando los valores de X, todos los valores de X que yo pueda, ¿no? Y después calculo la probabilidad, pero me tomaría tanto trabajo y que pueda encontrar infinitos valores, aplico la integral. ¿Ya saben integrar?
Eh, Eso. Sí. ¿Estamos en eso? Ay, ay, ay. Hay que tener la noción porque les comento de que la calculadora va a integrar, no ustedes. Está permitido. No va a ser como en el examen de cálculo. Además, en un examen de cálculo colocaría literal, ¿no? Integra una función literal o alfanumérica, tal vez. Pero nosotros va a ser una integración con la calculadora. Pero hay que saber el concepto, hay que tener una idea de lo que es una integral, porque si no también, si no sé de lo que estoy hablando, la calculadora también no nos va a ayudar, ¿no? Y por eso la pregunta, ¿no? Usted ya sabe integrar. Integrar, ¿por qué? Porque ahora, ¿qué es una integral? Una integral en principio es una sumatoria, ¿no? Y les decía del concepto, ¿qué es lo que obtengo cuando integro una función? ¿Qué es la integral de una función? A ver quién se acuerda. El área, muy bien. Es el área que está debajo de la función. ¿Por qué? El área bajo la curva, muy bien. Ahora, como tengo infinitos valores de x, ¿no? Estos valores de x se van a considerar ahora como unos diferenciales, como unas subdivisiones, ¿no? Tan infinitas, ¿no? Y tan pequeñas que ahora cada valor de x de la variable 15,01, 15,02, 15, cada uno es como un diferencial, ¿no? Es como si estuviera subdividiendo el área que está debajo de la curva. Entonces, para que yo pueda hallar el área, voy a sumar cada pedacito de cada x para encontrar la probabilidad final. De tal manera que yo necesite dos límites, porque para resolver una integral necesito dos límites, dos valores, uno superior y uno inferior. Si me dan esos dos valores, integro la función de densidad, porque necesito la función de densidad, voy a hallar el área bajo la curva y al integrar la función de densidad y hallando el área de la curva, esa área que me han dicho es la probabilidad ahora. Las probabilidades se van a expresar como las áreas que están bajo las funciones de densidad. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Si ustedes calculan el área debajo de la función, aquí hay una pequeña gráfica donde hay un área que está en color celeste. Si ustedes hallan esa área, ¿no? Entonces, listo, ya han hallado la probabilidad de x. De tal manera que nosotros tengamos que integrar para hallar esa área en color celeste. ¿Cuáles serían los límites para encontrar esa área, por ejemplo? ¿Entre qué límites debería integrar la función f de x para hallar el área que está en celeste en la gráfica? ya ver. De a hasta x, no hasta b, porque b es el máximo de x y a es el mínimo. La función, si el tiempo de llegar de comenzar en 0 puede ser instantáneo algo, digamos que comienza en 0,01 o en 0,1 minutos y termina en 25 minutos, porque si tú llegas una hora tarde, ya, ¿para qué no ve? Entonces, hasta 25 minutos tarde ya podría ser. Entonces, decimos A vale 0 y B vale 25 minutos. ¿Cuál es la probabilidad de que llegue tarde? Entonces, ¿entre qué valores debería integrar? Para ese ejemplo, a ver, dígame. ¿Quieren que repita la pregunta? De 15,01 a x. A 25. A ver, desde 15,01 hasta 25 debería integrar, porque hasta 25 es máximo. Ahora, si yo quiero que calcular la probabilidad de que llegue a tiempo, ¿qué límites va a tener la integral? De 0 a 15. A 14,9. ¿No ve? Exacto. Eso. Así vamos a hallar probabilidades. Lo que ustedes hacen, están haciendo cálculo de probabilidades ahorita.
Claro, necesitan la función, yo les voy a dar la función del ejercicio, o el ejercicio les va a dar la función, en realidad yo no, si no es el ejercicio. Y lo único que tienen que hacer es integrar con los límites que les pida la pregunta. Y listo. Claro, necesitamos la función y necesitamos saber cuál es el máximo y el mínimo de la variable. Porque no puede ser menos infinito y más infinito a ambos lados, sino la integral. Bueno, aunque hay casos, pero vamos a ver cómo se resuelven. Donde necesitamos sí un límite superior y un límite inferior. Y lo que me han respondido ya son cálculos de probabilidades con variables aleatorias continuas. ¿Está bien? ¿Hay alguna duda? Ok, no hay dudas. Este ya es el inicio de lo que vamos a ver ahora, ¿no? Como les digo, hay que alistar las calculadoras con la función integral, integración, para que podamos ir resolviendo. Para terminar hoy día, esta función de densidad que da el ejercicio, la función de densidad que vamos a ver en los ejercicios, debe cumplir con dos condiciones para poder calcular probabilidades. Porque si no cumple con estas dos condiciones, no es una función verdadera de probabilidad y no deberíamos calcular probabilidades, ¿no? Se parece a las dos condiciones que veíamos antes, ¿no? En las funciones, en las variables aleatorias discretas. La primera condición dice que la función tiene que ser positiva. ¿Qué significa eso? Si yo grafico la función, porque hay que graficar, ya que tengo infinitos valores de x, no puedo hacer un simple reemplazo de x y ver si las probabilidades todas salen positivas, porque se imaginan infinitos valores de x. Entonces hay que graficar. Se dan unos 5 o 6 o 7 puntos para graficar la función. La función debe ser gráficamente vista siempre por encima del eje x. No puede tener valores de la función por debajo de x. Tienen que ser todas por encima de x. Y la segunda condición es que el área total, ¿no? Si yo les decía, el tiempo de llegada solamente puede ser entre 0 y 25 minutos. Si me paso de 25 minutos, ya no entro a la hora, ¿no? Está cerrada la puerta, digamos. O no vale ya la pena. Llega muy tarde. Y puedo llegar instantáneamente, ¿no? Justo tenía mi clase en el aula de al lado, entonces me paso al lado y un ratito. El área total del tiempo de llegada, de la función del tiempo de llegada, tiene que ser igual a 1. Todo el área que representa la variable entre los límites 0 y 25 debe ser igual a 1. ¿No ven? ¿Esto qué nos permite? Demostrar que es una función de densidad y que preguntas de probabilidad, ¿no? Cálculo de probabilidad se pueden hacer a partir de esta función. Eso sería, no sé si hay una consulta adicional, o tal vez la de Poisson, no sé, tal vez quedó alguna duda del tema anterior. Díganme, por favor. Sí, En la anterior sesión creo que nos dijo que teníamos que determinar la media y la varianza de la probabilidad multinomial que íbamos a ver. de la multinomial, la media y la varianza. Sí, No, no es necesario. No, eso lo dejaremos así nomás caer. No es necesario determinar la media y la varianza de la multinomial. No. Sencillamente vamos a calcular probabilidades con la multinomial. ¿Ok? está bien. Listo. Gracias por la aclaración, tal vez ahí. ¿Alguna otra consulta más? El video del curso. Lo voy a, voy a cortar voy a detener la grabación.